Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos y cada uno de ustedes. Que este día, que es el inicio de la semana, haya sido un día bendecido, un día de mucho provecho, un día de gozo, un día de alegría. Y queremos continuar platicando acerca del conocimiento acerca de nuestro Dios. Así es que vamos a tomarnos unos minutos esta noche para poder compartir. Vamos a orar para iniciar, así es que le vamos a pedir a hermana Celina que nos introduzca con una oración en este devocional de este día. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Podemos decir ebenecer, Padre. Gracias porque estás de nuestra parte y tu favor está de nuestro lado, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Padre, esta noche queremos que tu palabra venga y haga, Señor, lo que tiene que hacer en nuestras vidas, Padre. Que si nos tiene que golpear, que nos golpee, Señor, y que podamos, Padre de misericordia, poner en práctica tu palabra, no ser solo oidores olvidadizos, Señor, sino poner en práctica tu palabra, mi Dios. Hoy esta noche te clamamos, Señor, por los médicos, Padre, que están en primera fila, por todos los médicos que tienen que trabajar, salir a trabajar, mi Dios, por las enfermeras, por las personas que hacen limpieza, por todas las personas que salen a trabajar, Dios, que tú las cubras con tu sangre preciosa, mi Dios, y que tú las guarde a cada una de las personas, Dios, que necesitan salir para llevar el sustento a tu casa. Señor, también te pido por el gobierno, Señor. Dale sabiduría, dale humildad, Señor. Ayúdales a tomar las mejores decisiones para el pueblo, no para ellos, Padre. Yo sé que tú puedes hacerlo, mi Señor. Y en este día te clamamos por nuestro gobierno, Dios, para que tú le des sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, mi Rey. Amén. Amén y amén. Vamos a continuar hablando, empezamos a hablar hace un par de días. Hemos estado hablando acerca de que Dios es un ser que le gusta relacionarse con su creación, ¿verdad? Y hemos visto cómo la Biblia da testimonio de ello y leímos para eso unas porciones de la palabra que están en Génesis, solo para hacer un recuerdo de lo que hemos estado hablando. Hemos leído Génesis 1:27 que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. También leímos Génesis 2:15-16 que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y el último versículo que leímos, que son la base para este estudio, esta parte del estudio, es Génesis 3:8 y 9. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Estos nos sirven de base para ver que Dios, desde que creó al hombre y a la mujer, una de las cosas que Él hacía, que supongo, me imagino, que le gustaban, que le deleitaban, era relacionarse con su creación, porque dice que Él al fresco del día, Él descendía para hablar con el hombre, ¿verdad?
desde que lo creó y lo puso en el huerto, en una parte del huerto, y le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. Entonces Dios entabló una relación con el hombre. A Dios le encanta relacionarse con el hombre. Y empezamos a ver algunos versículos de la Biblia de cuál ha sido el efecto de esa relación, de la caída de Adán y Eva con respecto a la relación de Dios con el hombre. Y nos quedamos por ahí en que a ver, déjenme ubicarme. Leímos, creo, al final del día anterior, el jueves de la semana pasada, en Isaías 59, 1, 2, que dice lo siguiente: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Creo que ese no lo leímos, sino que terminamos con el de Génesis 3, 21, 24. Entonces hoy comenzaríamos con con Isaías 52, 59, 1 y 2. Entonces, el pecado de Adán cambió la relación con Dios, definitivamente. Y entonces, en este versículo, en estos dos versículos de Isaías, lo que podemos ver es que Dios no tolera el pecado. Y si algo va a afectar la relación del hombre con Dios, es el pecado. No hay otra cosa que pueda interferir en la relación entre Dios y el hombre como lo hace el pecado. Y pecado en cualquiera de sus expresiones, ¿verdad? Por ahí hay quienes dicen que hay pecados veniales, que hay pecados mortales, que hay pecados... le ponen nombres a los pecados, que hay pecados, hay mentiras blancas, hay mentiras negras, y la mentira es mentira independientemente del color que tenga. Amén. El mismo pecado es robarse un centavo que robarse un millón, así es que igual es ladrón el que se roba un centavo como el que se roba $1.000.000, o sea, igual es que ladrón, así es, porque el pecado es el robo, no es la cantidad lo que puede hacer es el efecto, ¿va? Que te metan a la cárcel por un centavo no tiene chiste, lógica, ¿va? Pero por 1.000, 2.000, 1.000.000, entonces sí ya vale la pena que lo metan preso, y lo mejor es que devuelva el dinero, ¿verdad? Entonces, iguales son los que roban, los que han robado 351 millones de dólares, 300 millones, 10 millones, como los que se roban 255,000 o que hacen tranzas raras, esto y lo otro. El pecado es el mismo y hay que llamarlo de esa manera. El mismo pecado es irse con una mujer a un motel o con un hombre, porque hoy estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Hombres y mujeres, que en la mente hacer lo que se hace en el motel. Igual es el pecado, solo que uno ya es la consumación del pecado y el otro es el fabricarlo en la mente. Entonces, el pecado es pecado y eso es lo que Dios aborrece, simple y sencillamente. Entonces, Dios no tolera el pecado. ¿Por qué? Por dos razones. Porque Dios es santo y porque Dios es justo. Esas son las dos razones principales por las cuales Dios tiene intolerancia al pecado. Entonces, cuando no se confiesa el pecado, cuando no hay una paga de un pecado, eso siempre va a conducir a la separación entre Dios y el pecador. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, como no había un intercesor, como no había alguien que pagara para redimir, entonces ahí estaba. Entonces Dios les dio una salida, les dijo cómo hacer: mataron
un becerro, un carnero que no tuviera mancha, defecto, y les dio todas las condiciones necesarias. ¿Por qué? Porque estaba prefigurando al Cordero de él que iba a venir en un tiempo, que es Jesús. Y Jesús fue un hombre que no tenía mancha, ni tacha, ni arruga. O sea, Jesús no tuvo pecado. De ahí todos los seres humanos, todititos, no hay uno, ni María, la mamá de Jesús, queda exenta de pecado, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Así que aquí sentamos una base bien importante. Nadie, excepto Jesús, fue sin pecado. No es cierto que María sea sin pecado concebida. Ella tenía pecado, como todos los seres humanos. Solo Jesús no tenía pecado. ¿Por qué? Porque era el Cordero perfecto de Dios para salvar a la humanidad, para limpiar el pecado del mundo. Así dice la palabra. Si usted me acompaña a Habacuc 1:13, a ver si lo hallamos por aquí. El profeta Habacuc declara estas palabras acerca de la santidad de Dios y de la relación de él con el pecado. Oiga lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Oiga, entonces son tan santos los ojos de Dios que él no soporta el pecado. Por eso, porque tiene una intolerancia al pecado. Detesta el pecado Dios. Entonces el profeta está hablando acerca de eso. Entonces, por esa razón, porque Dios no soporta el pecado, es que envió a Jesús, su Hijo, para pagar la deuda que el hombre tenía con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado endeudó al hombre y lo volvió esclavo de Satanás, pero con una deuda con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo había creado. La vida se la debía a Dios el hombre. Por eso es que hoy nosotros podemos decir con toda libertad, y así es, que nuestra vida no nos pertenece, o más bien dicho, la vida que tenemos no nos pertenece. ¿Por qué? Porque Jesús pagó en la cruz del Calvario con su sangre por su vida y la vida de todos los que estamos aquí en esta casa, de cada uno de nosotros. Sea pequeño, sea adulto, sea joven, lo que sea, tenga dinero, no tenga un estatus económico, social, lo que sea, pagó por todos. O sea, no pagó solo por los que ya somos hijos de Dios, sino que pagó por toda la humanidad. Ahora, el que cree en Jesús es salvo, el que no cree se pierde. Ese es diferente. Pero Dios mandó a su Hijo para redimir, para encontrar lo que se había perdido, dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque Él quiere volver a tener esa relación con el hombre, porque ese es su deseo más grande, relacionarse con el hombre. Quiere tener una relación continua con nosotros los hombres. Por eso es que Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, entonces, ¿quién restableció la paz? Jesús. Y esa paz restablecida lo que hizo fue volver a restablecer la relación que tenía Dios con el hombre y el hombre con Dios. Ahora, Dios restableció primero la paz, Dios restableció primero su relación. Por eso manda a Jesús. Ahora, el que se convierte en hijo, el que cree en Jesús, entonces ese restablece la paz para con Dios y restablece su relación con Dios. El otro no, el pecador sigue estando en pecado y no está en una relación con Dios. Esa es una de las diferencias grandes que hay entre nosotros los hijos de Dios
y los que no son hijos de Dios. La gente dice, es que todos somos hijos. No. Dice la palabra que al que cree se le da la potestad de ¿qué? De ser llamado hijo de Dios. Entonces al que no cree, pero ese creer no es decir, yo creo en Jesús. No, ese creer es con convicción, es con saber que uno se va a someter, a sujetar a aquel que dio la vida por uno, ¿sí? Que compró la vida de uno en la cruz del Calvario. Entonces allí es donde ya actúa esto. Si nosotros vamos a Génesis 3, 8, 9, oiga esto, fíjense que esto está interesante, porque aquí en Génesis 3, 8, 9, usted búsquelo por favor, y le hago esta pregunta: ¿quién buscó a Adán y Eva después de haber pecado? Dios, ¿verdad? O sea, dice que Dios descendió al fresco de la tarde y preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dice esta versión que leí. Entonces, es Dios buscando al hombre. Oiga, ¿no? Entonces, esto nos enseña algo importante del carácter de Dios y de su deseo de tener relación con el hombre. ¿Por qué Dios buscó a Adán? ¿Por qué Dios buscó a su creación? Porque quería hacer misericordia con ellos. Fíjense qué interesante esto. Dios busca a Adán porque Dios sabía que Adán había pecado. O sea, ya Dios sabía que Adán estaba oculto. Ya Dios sabía que Eva había escuchado la voz de la serpiente, que Adán había oído a su mujer Eva, que le había hecho caso y que había decidido pecar juntamente con ella. No le estoy echando la culpa a Eva, porque la culpa aquí es compartida: Eva por oír y Adán por descuidar. Ambos tenían la culpa. Pero entonces viene Dios y se acerca a ellos, aún sabiendo que eran pecadores. Entonces los busca porque Él quiere mostrar su misericordia y poder restablecer de cierta manera la relación que había con ellos. Génesis 3, 8, 9 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué tal si Adán hubiera salido y se hubiera presentado delante del Señor y le hubiera dicho: Señor, aquí estoy, he pecado, te desobedecí, pero hoy me presento delante de ti para pedir que me perdones? Hoy sería diferente la situación, pero como decidió esconderse, aquí nos trae un punto de reflexión, y es que cada decisión que vayamos a tomar debemos de reflexionarla bien. Debemos de pedirle hoy, que tenemos esa ventaja nosotros de tener al Espíritu Santo como guía de nuestra vida, de preguntarle si realmente la decisión que vamos a tomar es la mejor decisión, la que agrada a Dios, para poder seguir manteniendo esa relación con Dios. Y fíjense que esa relación no es barata, porque fue pagada con sangre, ¿ah? Y la sangre del Cordero de Dios. O sea, no existe oro, ni plata, ni joya, ni nada que pueda pagar el valor de la sangre de Cristo. Entonces, cuán importante y cuán necesario y cuán costoso o costosa es la relación con Dios. Costó la sangre de Cristo. Así es que no hay que menospreciar la relación con Dios. No la tome a la ligera, no la tomemos a la ligera. Es cierto que Dios es misericordioso y que, pues sí, Él nos tiene paciencia y todo, pero en la medida de lo posible, amado y amada hermana.
mantengamos esa relación con el fuego avivado para que podamos ser aceptos delante del Señor. Vayamos para ir avanzando ahí a Hechos 17, versículos 26 y 27. Dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios ha determinado soberanamente los tiempos y los lugares en los cuales usted, yo, sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y todos los que han vivido a través de los tiempos y de las épocas nazcan y vivan en ese tiempo? Lo hace con un propósito de que cada uno pueda buscarle y hallarle en ese tiempo, porque es la soberanía de Dios. Hay gente que dice: ay, a mí me tocó que vivir en esta época. Qué bueno que le tocó vivir en esta época, porque hoy puede buscar a Dios. Ya se imagina usted y yo viviendo en la época allá en donde no había luz eléctrica. Pero los que vivieron en esa época, Dios los determinó en ese tiempo para que lo buscasen también. Y les dio las mismas oportunidades que nos ha dado a nosotros de buscarlo. Entonces es interesante ver cómo Dios desea tener una relación personal, restablecer esa relación con el hombre caído y volver a tener una relación armoniosa, ya con el hombre reconciliado, restaurado, rescatado. Y quiero terminar en esta noche con Lucas 19:10. Dice Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Oiga, entonces, ¿por qué envió Dios a su Hijo a la tierra? ¿O para qué lo envió? Por una simple y sencilla razón: porque Él quería restablecer la relación con el hombre. Fíjense, esta declaración fue hecha cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo. En ese contexto está. ¿Y quién era Zaqueo? Era un recaudador de impuestos o recolector de impuestos que trabajaba para los romanos. Era un judío al cual la gente no quería porque trabajaba para los romanos y les quitaba el dinero a los judíos, a sus mismos hermanos. Y aparte de eso, era ladrón, era tramposo, corrupto, ¿verdad? Hacía negocios chuecos. Por eso es que cuando le dice: y todo aquello que yo he robado, que he hecho esto, que le he quitado a la gente, lo voy a devolver y con un tanto más. Y aparte de eso, era un pecadorazo, de mala reputación. Entonces Zaqueo tenía las que Roberto Morales tuvo antes de venir al Señor. Entonces llega Jesús a declararle a Zaqueo una verdad, y a todos los que lo oyeron ahí les dice: yo he venido aquí a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque el deseo de mi Padre es que se encuentre lo que se perdió. Por eso es que Jesús puso el ejemplo de la moneda perdida, ¿verdad? Que una mujer pierde una moneda, dice, y entonces empieza a buscarla por todos lados y barre su casa hasta que encuentra la moneda. ¿Por qué? Porque cuando se te pierde algo, tú haces hasta lo imposible por encontrarlo, ¿cierto?
Pues Dios a través de Jesús hizo hasta lo que parecía imposible, buscar lo que se había perdido. Y por eso es que se lo dijo a Zaqueo. Zaqueo es una figura de nuestra vida anterior, antes de llegar a los pies de Jesucristo, antes de ser llamados hijos de Dios, antes de estar reconciliados con el Padre. Así que esta noche quiero dejarte esa enseñanza en tu corazón y espero que tu relación a partir de estos tiempos esté mejorando con tu Padre, con tu Señor, con el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, agradecemos este tiempo y te pedimos, Señor, que nos guardes esta noche, que nos des reposo, que podamos descansar y mañana levantarnos con nuevo brillo, Señor. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos y cada uno de nosotros. Amén.